Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Nicolás Castillo. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la situación del sistema de microfinanzas y lo que se viene en la Caja Huancayo, porque hemos invitado al señor Jorge Solís, quien es presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y asimismo es presidente de la Caja Huancayo. Bienvenido, señor Solís. Nicolás, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Aquí me tienes a tus órdenes. Muchas gracias, señor Solís, por la deferencia. Lo primero que quería partir era de cómo le había ido al sistema de microfinanzas el año pasado, considerando que la inflación había aumentado, con lo cual la política monetaria era tratar de frenar esta inflación, y esto provocó que las tasas de interés suban, ¿no? Eso tiene todo un impacto, suben tasas pasivas, pero también suben tasas activas. Y además, el año pasado también estamos en un momento recesivo de la economía. Cuéntenos cómo le fue al sistema el año pasado. Bueno, en general el comportamiento ha sido óptimo, digamos, porque no ha sido un año muy bueno por lo que tú estás refiriendo, el problema del incremento de la economía, la recesión que estamos viviendo, los problemas sociales. El año pasado fue un año difícil para el país por los conflictos, la conflictividad social, las protestas, las marchas. Eso paralizó la economía casi por 4 meses. No nos olvidemos que el 7 de diciembre del año 2022, con el fallido autogolpe del señor Castillo, ¿no? Hubo toda una convulsión social que se prolongó hasta marzo. Y lamentablemente esto afectó a la economía del país, luego el huracán Yaku, y bueno, los problemas de la recesión que vive el Perú, todavía vive el Perú, ¿no? Y esto ha afectado los bolsillos de los peruanos, la economía, ha golpeado más a las entidades que están en la base de la pirámide, que son las micro y pequeñas empresas, que han sido más afectadas, y en general todo el sistema financiero, ¿no? Hace unas semanas habló el reporte de las utilidades del resultado de los bancos, y hemos visto que los bancos, en términos comparativos al 2022, han obtenido menos utilidades, casi 1.000 millones menos de utilidades. Entonces esto refleja la situación complicada del mercado, el factor también de la inflación, que ha determinado, y la tasa de referencia, ¿no? Las tasas altas para la rotación de ahorros, los pasivos. Bueno, en el caso de las cajas, estos mayores costos de fondeo por las tasas altas, hubo una carrera alcista de las tasas pasivas, no la pudimos trasladar a las tasas activas, lo que no pasó con los bancos. Los bancos han tenido un mejor desempeño porque sí han podido fácilmente trasladar este mayor costo financiero, esta claro, subida, ¿no? Y con eso han compensado un poco o amortiguado un poco digamos, los gastos que ellos tenían, y por supuesto han sido afectados, pero no tanto como las cajas, ¿no? El resultado ha sido, digamos, no como se esperaba, pero no ha sido tampoco, pues, digamos, pésimo, catastrófico, ¿no? Ha sido un resultado óptimo, pero no el que hubiéramos deseado. Claro, y en cuanto a créditos, ¿cuánto se pudo crecer en créditos del sistema de cajas municipales, por ejemplo? Las cajas han crecido en conjunto un poco más de 1.000 millones de soles, ¿no? Pero en términos, digamos, absolutos, pero en términos relativos o porcentuales, ¿no? Hemos crecido menos que años anteriores. Por ejemplo, antes de la pandemia, los créditos crecían a un ritmo de 18-20% al año, y el crecimiento del año pasado estaba más o menos en el 12%, ¿no? Ha sido mucho menor. Y en cuanto, dado que si se enfría la economía hay menos demanda, y si hay menos demanda, las pymes venden menos, y por lo tanto de repente para pagar las deudas no les alcanza. ¿Cómo evolucionó la morosidad? Ha habido un incremento de la morosidad en términos del sistema de cajas municipales, más o menos ha sido de 1%, y también los bancos. Nunca hemos visto que los bancos hayan experimentado, ¿no?, morosidades de 4%, y el banco más grande del Perú, ¿no?, un poco más de 4%, cuando históricamente la tasa de morosidad está, pues, en 1.5%, 2% para los bancos, y las cajas más o menos hemos estado en un promedio de 5%, y ahora estamos bordeando el 6%, ¿no? Entonces,
Sí, hay problemas en el mercado, hay problemas de pago, porque la gente, como tú has dicho, tiene menos capacidad de pago. Todos han sido afectados, las pymes se han descapitalizado y esto ha afectado a la morosidad. Y ojo que ha habido, digamos, una contención de esa morosidad por los refinanciamientos y reprogramaciones de deudas. Y cuando estos plazos de refinanciación y los plazos de reprogramaciones venzan, puede incrementarse ese indicador de morosidad, porque esto ha sido un oxígeno, es un poco una medida que ha paliado quizás un índice mayor de morosidad, ¿no? Claro. Y ahora, en cuanto a la caja Huancayo, que usted preside, cuéntenos cómo le fue, qué estrategias pudieron en este contexto, qué estrategias llevaron a cabo para paliar este entorno no favorable. Bueno, nosotros tenemos dos variables que son importantes, que maneja la caja. Una variable es, primero, tenemos un ticket promedio de créditos ahora actualmente de 12.000 soles, es decir, que nuestra cartera está bastante atomizada, bastante dispersa, ¿no? De manera que cuando la economía o la situación económica le pega a algún sector, pues no nos afecte, ¿no? Precisamente por la atomización de la cartera. Y dos, indicadores de clientes exclusivos. La Caja Huancayo tiene el 50% de clientes exclusivos de toda su cartera. Significa que son clientes que han sido bancarizados por la Caja, que solamente trabajan con Caja Huancayo, y que esto evita, ¿no?, que pueda haber mayor riesgo en el mercado, porque generalmente los que han estado cayendo en default, ¿no?, las personas o MIPES que han caído en default, es aquellas que tienen deudas, obligaciones crediticias con 2 o 3 entidades. Y entonces creo que esto ha sido una buena estrategia, la nuestra, para contener el tema o evitar mayores riesgos, ¿no? Y tanto es así que la Caja Huancayo ha terminado el año 2023, Caja Huancayo con la menor morosidad en el sistema de cajas municipales. Con la menor morosidad. Con la menor morosidad, ¿no? Con 3.68, ¿no? Incluso mejor que algunos bancos. Entonces, creo que sí, esos son indicadores importantísimos, no variables que nosotros manejamos y que nos permiten mitigar el riesgo de impagos o de defaults. Claro, ya. Hemos hablado de lo que pasó el año pasado. ¿Cómo pinta el 2024, tanto para la industria como para la caja? Bueno, la situación no puede cambiar de un día para otro. No es que el calendario cambie del 31 de enero al 31 de diciembre al 1 de enero y cambie la situación. No, estamos todavía en un proceso de recesión de la economía, ¿no? Hemos terminado el año pasado con 0.5% en negativo del PBI. La demanda no se ha incrementado, todavía la demanda está en terreno negativo, la inversión privada está en terreno negativo. Si bien es cierto, han bajado las tasas de interés referencial, estas de hecho que van a empujar también a que bajen las tasas, ¿no?, tanto para el del pasivo como el activo, pero eso es un proceso, o sea, no sucede inmediatamente, ¿no? Y es una variable, además, solamente una variable. Y entonces una situación como la que estamos viviendo, arrastrando o teniendo como premisa resultados negativos del año pasado, creo que y si no hay medidas, ¿no?, efectivas de parte del gobierno, no hay una visión clara de cómo se revierte la economía, las medidas que se han dado no han tenido mucho impacto, en realidad en nuestro concepto ha fracasado la política reactiva del gobierno, entonces el escenario no se pinta nada bien. Si bien es cierto, nos alivia un poco y le alivia al país el hecho que se haya digamos, mitigado este riesgo del fenómeno del Niño. Se habla de un fenómeno del Niño que pudiera ser grave ¿no?, a moderado, o severo a moderado. Hoy día dicen que el fenómeno del Niño podría ser todavía un niño débil, pero esta es una variable externa a lo que estamos viendo. O sea, todavía no se ha dado el fenómeno del Niño, ¿no? Claro. Entonces, es una variable que sería un insumo para complicar más la situación económica del país, pero sin esta variable, ¿no?, y que a buena hora que se haya disipado la posibilidad de que sea un niño grave o severo, creo que no hay buenas perspectivas porque no hay cambios, no hay medidas importantes que esté anunciando el gobierno, y nosotros creemos que el país este año no va a crecer mucho, ¿no? Yo creo que lógicamente las proyecciones que hace el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía, que el país crecería por área de crecimiento 2.8, 3%, son bastante optimistas. Pero que no se condicen con la realidad que estamos viviendo. Yo creo que el PBI pues, no va a crecer más del 1.5% a lo mejor de los casos, y considerando todavía el efecto rebote, ¿no?, porque no se dan los incentivos para que la economía pueda movilizarse, para la reactivación. En el caso de las MIPES, ¿no?, y que es el sector más golpeado, el más vulnerable,
no ha habido una medida que realmente tenga impacto en este sector. El tema de Impulsa Perú no ha tenido, y lo estamos viendo, el impacto reactivador que se esperaba. Se han colocado 8.000 millones, hay 10.000 millones por colocar, pero bueno, no ha sido suficiente esta medida, ¿no? Entonces, eso hace de que veamos ya el escenario desde el punto de vista de las cajas, del sector microfinanciero y de las pymes, que son nuestro core de negocio, nuestro público objetivo, que la situación no sea tan auspiciosa, ¿no? No vemos que vaya a cambiar mucho. Claro. Ahora, si vemos, estamos entrando al periodo escolar, ya empiezan en marzo las clases. Por lo general, de todas maneras, siempre hay un gasto que hacen los padres, el uniforme de los niños, van creciendo, útiles, etc. Por lo general, necesitan los proveedores de estos uniformes necesitan financiamiento. ¿Cómo están viendo la campaña escolar? ¿Está operando como esperaban o...? Es una campaña mediatizada, ¿no? No, tampoco grandes expectativas en la campaña escolar, porque por lo mismo que estamos comentando, venimos de 2 años, no un año, 2 años, y sin contar el año 2020, ¿no? Que fue el año más cruento de la pandemia, en que estas campañas estacionales no han sido las más óptimas. Y entonces lo que ha pasado es que las pymes están decapitalizadas, no tienen la capacidad de producir, ofertar servicios como lo hacían antes. Los consumidores, por los consumidores, el lado de la demanda, el consumo está deprimido, la gente ha pedido poder adquisitivo, se ha pedido poder adquisitivo. Si antes un padre de familia que tenía 3 hijos compraba 3 uniformes para empezar la etapa escolar, me imagino que hoy está pensando comprar uno y pasarle a los hijos menores, arreglar la ropa de los menores para que lo puedan, ¿no? Usar los otros, los que vienen. Entonces la situación está bastante complicada. Si bien es cierto, con respecto al año 2020, al año pasado, al 2023, hay un poco más de movimiento económico, pero no es de gran impacto. Bueno, el 2023 tampoco es un buen referente, porque el 2023, pues, en ese periodo escolar, ¿no? Precisamente se dio este tema de la convulsión social, que separó el país por el bloqueo de carreteras y todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, con respecto a si esto hacemos un comparativo pre-pandemia, ¿no? Creo que esta campaña va a significar el 50%, digamos, en expectativa, en crecimiento, en movimiento económico, de lo que fue la campaña escolar del año 2019, el 50%. Claro. ¿Y las otras campañas, cuáles son las expectativas de las otras campañas que vienen? Porque después viene, me parece, el Día de la Madre, pues viene Fiestas Patrias. ¿Cómo están saliendo esas campañas? Depende cómo le vaya al país, cómo le vaya a la economía. Y bueno, nuevamente, ¿no? Si la gente no tiene capacidad de consumo, no hay demanda, por el lado de la demanda, por el lado de la oferta crediticia, también en estos escenarios la oferta es más restrictiva, porque las entidades son más conservadoras para poder otorgar créditos por los problemas de default, ¿no? Entonces el año pasado nuevamente se incrementó la morosidad, ¿no? No ha sido un buen escenario para todos, y este año ya van a vencer algunos plazos de reprobación, de refinanciamiento de deuda, y que eso van a sincerar un poco el desempeño en este caso de la economía, y cómo está el tema de los pagos, ¿no? Yo creo que sí va a haber un problema en la cadena de pagos, porque cuando ya no haya más plazos, ¿no? de esos plazos de gracia, ¿no? Por la reprogramación, los refinanciamientos, mucha gente no va a poder cumplir con sus obligaciones, ¿no? La situación yo veo bastante complicada, no veo muy auspiciosa tampoco, disculpen que esté en el terreno pesimista, ¿no? Cuando todos hablan de que este año va a ser un año mejor, y está muy bien, desde el lado del gobierno, del Banco Central de Reserva, tiene que lógicamente generar confianza en la población, generar confianza en los agentes económicos, es el mensaje oficial, pero nosotros estamos hablando desde el lado del terreno de los hechos, ¿no? Desde el campo, donde nos movemos, y no vemos con mucha expectativa, ¿no? No obstante, creo que las cajas sí están muy bien posicionadas, muy sólidas, la mayoría de ellas, ¿no? Muy fuertes, y vamos a poder superar estos momentos complicados, ¿no? Y siempre, pues, la crisis también es una oportunidad de penetrar en nuevos mercados, prospectar nuevos clientes, y sí tenemos, ¿no? Como todas las cajas, un proyecto de crecimiento, expansión, de ponerle más énfasis a los créditos mujer, a los créditos rurales,
pero en general la campaña del Día de la Madre tampoco se pinta bien, es la situación del país. Claro. ¿No? El día 28 de julio, que es una campaña grande, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué anuncios hay de parte del gobierno? ¿No? ¿Qué pasa en los próximos meses, 3 o 4 meses? ¿No? Si hay algunos anuncios que puedan impactar en la confianza de la gente, dinamizar las inversiones. Quizás en diciembre, si las cosas pueden mejorar, pero son, digamos, dependen de hechos externos, no están en nuestro gobierno, en el gobierno de las cajas, ¿no? Sino del gobierno, ¿no? El gobierno y vamos a ver cuál va a ser el impacto también del contexto externo, ¿no? En la economía. Se dice que habría ya desde el punto de vista externo, ¿no? Un mejor escenario, porque por el tema de la inflación, que ha bajado en el mundo la inflación, cree que Estados Unidos va a tener un proceso de crecimiento, China también, ¿no? Parece que está experimentando un proceso nuevamente de reactivar el crecimiento que tenían, no a pasos agigantados como lo hacía hace unos años atrás, pero eso le da muy buenas perspectivas, pero el elemento interno es importante. ¿Qué es lo que va a pasar con el gobierno? ¿No? ¿Qué medidas van a anunciar? Vamos a ver qué pasa primero no estos días, qué pasa en julio después, ¿no? Cuál va a ser el anuncio, no sé. Pero en todo caso estos factores son los que influyen. Pero mientras tanto estamos en un terreno un poco incierto, ¿no? y negativo. La situación es bastante complicada. Ok. Y el Banco Central de pasadas indicó de que si bien los pagos digitales están creciendo con esto de la interoperabilidad, de todas maneras la bancarización no está creciendo a la par de los pagos digitales. El mismo Banco Central incluso dice que está estancado. Quería preguntarle cómo podemos, desde las microfinanzas, si bien la coyuntura, como me cuenta, es un poco complicada, cómo podemos ayudar a expandir el crédito, cómo podemos ayudar a llegar a estos lugares donde todavía no tienen acceso al crédito. Sí, las cifras son bastante preocupantes, ¿no? En el país solamente el 20% de las MIPES tiene acceso a crédito. En la población rural es solamente el 5% de la población rural del campo tiene acceso al crédito. Entonces, en términos de inclusión financiera, estamos hoy día casi a la saga, casi a la cola en América Latina, a pesar de lo mucho que hemos avanzado en los últimos años, hasta el año 2019, 2020, todavía Perú era un líder, un pívot en el tema de inclusión financiera con Colombia. Pero últimamente creo que no se han dado las medidas, ¿no? Que puedan impulsar la inclusión financiera, y en efecto ha crecido la billetera electrónica, es un medio de pago, es una pasarela de pagos, pero no es un medio, ¿no? de bancarización, porque la inclusión financiera tiene otros pilares que son el uso de servicios financieros, el acceso, el uso, los servicios de calidad. O sea, el hecho de que una persona tenga una billetera electrónica no significa que esté bancarizado ni que esté incluido financieramente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad en este caso, del gobierno, ¿no? Para que se ponga más velocidad, se imprima más velocidad la inclusión financiera y se profundice más el crédito. Desde el punto de vista de la caja, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo por atender estos sectores, ¿no? que requieren de servicios financieros. Y quizás como referencias esto nos puede servir mucho. ¿Cuál es el gap? O sea, la población digamos la demanda no satisfecha de créditos, ¿no? Para que vean o que veas, ¿no? ¿Cuál es la necesidad por ejemplo, en el campo, ¿no? El sector agrario, la economía familiar agraria y todo el sector agrario en general, ¿ya? Requerirían para ser atendidos de 50.000 millones de soles. Ese es lo que se ha dejado de atender. Y en lo que es inclusión financiera en general en el país son 130.000 millones, ¿no? Lo que se requiere para, digamos, llegar por lo menos al 80% de la población con créditos y servicios financieros, ¿no? Entonces, es un espacio muy grande, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner nuevamente en la agenda, como alguna vez lo hemos dicho, el tema de la inclusión financiera, y que dar los incentivos en la economía y a las entidades financieras y microfinancieras para impulsar ese crecimiento. Y ahora que viene, y a propósito de esto, permíteme comentar del tema viene Basilea III, Claro. ¿no? A través del decreto legislativo
1531, ya se estableció el año 2022, en marzo del 2022, cómo se va a aplicar en el Perú Basilea III. Y realmente no es nada alentador porque los criterios, los parámetros que está manejando el Supervisor Nacional son mucho más ácidos que los que maneja Basilea III. Los niveles de solvencia que exige Basilea III para el Perú estarían en 12.5%, considerando un capital que le llaman un colchón de recomposición, ¿no? Cuando en el mundo todos los supervisores han señalado este indicador, la mayoría de supervisores, en 10%. Esto significa que exigirle mayor colchón patrimonial a las entidades financieras en el Perú va a restringir el crédito, porque tiene que proporcionar más, ¿no? Tiene que tener más capital para seguir colocando, y lo cual no promueve, no incentiva la inclusión financiera, y creemos que más bien va a ser asfixiante, y sobre todo las entidades microfinancieras. Entonces, sobre este tema, que me gustaría tocarlo muy brevemente, porque sé que no es motivo de esta conversación, ¿no? Es importante que el Perú reconozca, el supervisor reconozca que hay necesidad de una regulación proporcional. Si queremos impulsar la inclusión financiera, la regulación tiene que ser proporcional al tamaño de las entidades financieras y al core, al objetivo, al mandato social de las entidades financieras, ¿no? Pero si te van a exigir estos colchones patrimoniales, pues muchas entidades no van a poder cumplir, y entonces el no cumplir significa que tengas menos espacio para colocar, porque tienes que acumular más patrimonio, claro, y vas a perder palanca, ¿no? Entonces ese es un tema que hay que revisar, y sería importante que este tema se ponga a debate, ¿no? Por lo menos la posición de la Federación de Cajas es que o se mantenga los requerimientos de solvencia patrimonial en 10%, como era antes de Basilea III, con una posición realista, por lo menos para las entidades microfinancieras, y adoptando criterios de proporcionalidad, ¿no? En el peor de los casos, se deje en suspenso la aplicación de Basilea III para las entidades microfinancieras, que son las entidades más pequeñas en el mercado, por supuesto, y que en las que hace inclusión financiera con mayores costos operativos y asumiendo mayores riesgos, ¿no? Que para estas entidades se aplica a partir del año 2028. Ok. Entonces, y ahí se tendría que conversar con la SBS. ¿Están teniendo conversaciones con la SBS para decirles que en este momento de repente no es aplicable esta regulación? En efecto, hemos conversado con la SBS, estamos conversando también con los actores políticos, que son los que hacen las leyes, con el Ministerio de Economía, y tratando de, crear, no conciencia, pero en todo caso sensibilizarlo respecto a este tema, para darle mayor impulso a la inclusión financiera, ¿no? Hace unos días, hace una semana, se publicó una resolución que esto grafica lo que estoy señalando, está en línea con lo que señalo, una resolución de la SBS, por la que se ha prorrogado el plazo para la aplicación o para volver el nivel de capital, el índice de capital, el índice de patrimonial, ¿no? Claro, patrimonial. Claro, con motivo de la pandemia, cuando se la pandemia, el requerimiento de capital, ¿ya? Se bajó a 8%, y con la premisa de que esto debía recuperarse en el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ahora en marzo, deberían las entidades financieras cumplir con un requerimiento de capital global de 9.5%, y en septiembre volver al estándar, al nivel no que era de 10%. O sea, una disposición del de la superintendencia, por el cual al 9%, o la exigencia del 9% de capital, del índice de capital mínimo de las entidades financieras, debe cumplir en septiembre, o sea, se ha prorrogado el plazo, y el 10% en marzo del próximo año. ¿Y qué dice la resolución? Precisamente reconociendo, ¿no?, que en vista de la recesión que vive el país, teniendo como fundamento el huracán Yaku, la convulsión social en el país, la incertidumbre política que estamos viviendo, se ha relajado, ¿no?, y se ha prorrogado estos plazos. ¿Por qué exigir que de pronto volvamos al 10%, que era el nivel patrimonial, el estándar que sigue en el país? Pues no van a pulir las entidades financieras. Entonces, con ese mismo argumento, ¿no?, nosotros estamos reclamando un criterio de proporcionalidad, y que Basilea, que exige no 10%, sino 12.5%, ¿no?, que se aplique pues con criterio racional y con este principio de gravedad para las entidades financieras en el país. Qué bueno que estén conversando con la superintendencia. Y ya para terminar, cuéntenos sobre qué se viene para el Caja Huancayo. Me decía de que antes de empezar la entrevista que están con una campaña también de expansión, entiendo que van a abrir oficinas, qué productos nuevos se vienen por el lado del Caja Huancayo. Bueno, tenemos con esta ley que amplía las operaciones financieras de las cajas,
¿no? Caja Huancayo en abril o mayo va a lanzar su tarjeta de crédito. Piura ya lo ha hecho en febrero y Arequipa me imagino que también tiene ese mismo proyecto. Luego ya estamos saliendo con cuentas corrientes en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? que es importantísimo esto para nosotros y para el sector que atendemos, ¿no? Porque muchos dicen que ya cuenta corriente no es un producto ¿no? interesante porque ya es anacrónico, pero en el segmento en el que nos movemos y para los clientes de micro y pequeños exportadores, pues es importante cuentas corrientes. Luego estamos también proyectando, generando productos, anticipándonos un poco a la ley que se está discutiendo y hay consenso en que los ahorros pensionarios los manejan, se va a abrir la cancha y los manejan las entidades microfinancieras y los bancos, no solamente las empresas administradoras de pensiones, ¿no? Las EBPs. Entonces, esta abrir la cancha va a ser importante y creo que abre una buena posibilidad, una gran perspectiva para las cajas. Luego, ya en el tema operativo, tenemos una nueva app, ¿no? Un aplicativo que se llama el Equeco, el aplicativo El Equeco, ¿no? que toma el nombre de nuestro ícono, que es el Equeco, y que permite, que es un aplicativo multifuncional que permite realizar en línea todas las operaciones, de pago de cuentas, transferencia de cuenta a cuenta, transferencia interplaza, pago de servicios. Entonces, y esto va a facilitar mucho, digamos, las operaciones con los clientes y va a ser una pista que va a hacer que los procesos de entrega de créditos, de aprobación de créditos sean muy rápidos. Lo que antes hacían 2 o 3 días, hoy día se hace en 24 horas. Entonces, es un tema sumamente importante que ayuda también a la inclusión, a la bancarización en el país. Vamos a seguir creciendo con oficinas, seguimos en proceso de expansión, ¿no? Este año tenemos previsto inaugurar unas 8 oficinas más, con lo cual tendríamos 238 oficinas en el país, lógicamente con otro formato, ¿no? Ya no el formato de antes, porque hoy día el lab lo que va a determinar es que los asesores que tenían que estar en oficina estén más en el campo, trabajando haciendo inclusión financiera, ¿no? Prospectando a los clientes y puedan desde el campo calificar un crédito y la caja desembolsar inmediatamente esos créditos. Entonces sí, hemos avanzado bastante. Bueno, tenemos lo del BID, que es una buena noticia, que es nuestro socio estratégico este año, y estamos trabajando también criterios, en nuestro plan estratégico hemos definido a la caja como una caja que marcada dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, le hemos adoptado los criterios ESG, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos en un momento bastante importante desde el punto de vista pues, de las expectativas, de la generación de nuevos productos, de la nueva mirada del negocio con un enfoque de inclusión también hacia la zona rural en el país, que es la menos bancarizada. Perfecto. Muchas gracias, señor Solís. Esperemos que este año las cosas mejoren, que esta perspectiva negativa que puede haber sobre el sistema no se dé y que por el contrario mejoren las cosas por el bien de toda la industria, ¿no? Y también los mejores deseos para Caja Huancayo. Muchas gracias, señor Solís. Gracias, Nicolás. Muy amable por la entrevista. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Conmigo hasta otra oportunidad. No se olvide de seguirnos en las redes. Hasta pronto. Perfecto. Un gol.